Bien, amados hermanos, seguimos estudiando la gracia de la gracia. Amén. Este estudio empezamos por la gracia. De aquí vamos a continuar a la salvación. Y de la salvación sigue el estudio del pecado. Amén. ¿Por qué es importante estudiar ello? Porque nos muestra todo el panorama para nosotros caminar hacia la salvación. Muchos pensaban que el hecho que alguien predique ya está salvo, ¿no? O el hecho que alguien ore o profetice ya está salvo. O porque alguien cante ya está salvo, ¿no? Pero la palabra del Señor nos va mostrando que no es así. El hecho de predicar, cantar, orar, desarrollarse en el área ministerial, en la congregación, eso, hermanos, da un entendimiento ¿de qué? De la gracia de Dios con nosotros. Amén. De la gracia de Dios con nosotros. Y esa gracia es la que nos guarda. Esa gracia es la que nos protege. Pero eso no determina todavía la transformación. Nosotros seremos transformados cuando desde ahora ya morimos a nosotros mismos. Cuando morimos a nosotros mismos. La palabra del Señor, Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase de la muerte por todos. Que Cristo haya entregado su vida por nosotros es por la gracia que Dios derramó para nosotros. No es que tú hayas merecido esa misericordia. Es la voluntad de Él. ¿Quién vive? El nombre de Cristo. La sangre de Cristo. La iglesia. Amén. Entonces vemos nosotros que la gracia del Señor la da el Padre a través del Hijo para que todos nosotros hallemos misericordia. Amén. Vamos con ese entendimiento, vamos a Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5. Quiero que entiendan todos los extremos de la gracia. Todos los extremos de la gracia. Habíamos estudiado en Judas que hay personas que en la gracia de Dios, amén, en la gracia de Dios entran en libertinaje y ahí se produce el pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y Judas dice: ¿cómo es posible que estando en gracia ellos están en libertinaje? La gracia de Dios hace que respondas esto. ¿Cómo está tu alma? Blanca y resplandeciente. Amén. Pero esto, hermanos, en esto se provoca algo. Esa es la gracia de Cristo. Amén. ¿Por qué tu alma está blanca y resplandeciente? Es la gracia de Cristo. Hay personas que utilizan esa gracia y ese favor para cometer pecado, para salir del camino con esa gracia y ese favor, como el hijo pródigo, ¿no? Pero aquellos que están en verdad en la gracia del Señor, el Señor los libera por su gracia, pero ¿tienen un objetivo o no? ¿Quién vive? Cuando el Señor sacó del pueblo de Israel, de Egipto, al pueblo de Israel, salió una gran parte del pueblo y fue la gracia de Dios con ellos. Pero te pregunto, ¿todo ese pueblo llegó al objetivo? No. Lo mismo va a pasar con la congregación en el mundo, con la iglesia. Por la gracia de Dios muchos han sido libertados, muchos. Pero un remanente va a ser el que sea arrebatado.
otro grupo se quedará para la persecución. En el pueblo de Israel, te pregunto, ¿habían nubes de fuego, columnas de fuego o no? ¿Qué más había? Nubes en el desierto. Estaban cuidados, protegidos. Pero ellos, te pregunto, ¿cómo caminaban? ¿Caminaban viendo el objetivo o con su mente pensando en en Egipto? En Egipto estábamos mejor. Moisés nos ha traído al desierto a matarnos. Renegaban de él, renegaban de todo. Y era doloroso para él. ¿Quién vive? Cristo. Allá en Egipto, aunque sea esclavos, pero comíamos bien. Aquí pasamos hambre. Y el Señor que les daba maná del cielo, codornices. Y no les faltaba alimento. Sus ropas no envejecían. Sus sandalias no se rompían. Pero ellos no veían eso. Ellos recordaban que estaban mejor en Egipto. Hay personas así que están recordando, yo cuando estaba en el mundo estaba mejor, dicen. Y recuerdan cómo estaban en el mundo y atesoran las cosas del mundo y van a las congregaciones por compromiso. Pero pocos son los que van por amor a Cristo, a su nombre. Pero ese pueblo que Dios había liberado, ¿volvió a Egipto o ya no volvió a Egipto? Quiero que entiendas, cuando el Señor con su gracia libera, ya no vuelve la persona al mundo. Ya no vuelve. Pero sí, esas personas que fueron liberadas se exponen ¿a qué? A un Dios que corrige, a un Dios vivo que corrige, y también a un Dios que comienza a limpiar lo que no es por lo que es. ¿Qué pasó con Coré? Habiendo sido liberado del mundo, Coré dentro del pueblo de Israel se levantó para división. ¿Y qué hizo el Señor? Lo eliminó, pero no en el mundo, sino dentro de su salvación, dentro de su gracia. ¿Quién vive? Cristo. A eso se refiere en la Biblia cuando dice: vuelve tu primer amor, o si no, quitaré el candelero. Otros le dice: borraré tu nombre del libro de la vida. Otro: tu corona será quitada. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos términos? Es lo que vemos en el pueblo de Israel. Hay personas que se rebelaron contra el Señor. Otros, ¿se acuerdan los 2 levitas que fueron borrachos a poner incienso en el altar del Señor? Y el Señor inmediatamente los bendijo y los prosperó, ¿o los mató? Los mató. Pero los mató dejándolos que vayan al mundo, ¿o no? Ya no. Quiero que entiendas, lo que el Señor libera ya queda en sus manos. ¿Quién vive? Ya no va a dejar volver al mundo. Y todas las cuentas se pagan en sus manos, ya no en el mundo. Ahora, parte y suerte el diablo ya no tiene contigo. Toda la parte y suerte tuya está en las manos ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Pero Cristo es un Dios justo, ¿o no? Es justo. El mismo caso en la gracia de Dios pasa con Lot. ¿Cuántos recuerdan Lot, el sobrino de Abraham? Él vivía en un mundo de perdición, ¿o no? Sodoma y Gomorra. Pero él agarró el Señor y envió ángeles para sacarlos de ese lugar, ¿o no? Porque iba a venir la ira de Dios. ¿Esto es figura de qué? ¿Figura de qué? Figura de la ira de Dios del Apocalipsis. Y envió sus ángeles para liberar a Lot. ¿A él solo o a toda su familia? A toda su familia. Cuando el pueblo de Israel fue liberado, ¿fue revelado solamente los varones o las mujeres o toda su familia? Toda su familia. Y pregunto, hermanos, cuando Lot fue sacado del Sodoma y Gomorra,
¿Todos tenían el mismo pensamiento o no? No. ¿Quién recordaba Sodoma y Gomorra? ¿Quién anhelaba y se entristecía y volteaba a cada rato? Quería voltear a ver a Sodoma y Gomorra. Estaba atada al mundo, ¿ves? Y te pregunto, ¿el Señor dejó que la mujer vaya a Sodoma y Gomorra? No. ¿La fulminó y la mató o no? ¿Dónde la mató? ¿En Sodoma y Gomorra o en su presencia? En su presencia. Creo que entiendas. ¿Cómo está tu alma? Blanca y resplandeciente. Ahora toda la parte y suerte tuya está en las manos de Cristo. Si tú eres obediente, llegarás a la transformación de la carne. Llegarás a escuchar el sonido de la trompeta y el Señor te mostrará la santa ciudad. Si eres obediente. Pero hay otros que no. Hay otros que hemos visto en el mundo eclesiástico que se levantan contra los pastores o no, y quieren dividir al pueblo como cual Coré. La sangre de Cristo. Y el Señor los mata espiritualmente. Se pierden y quedan en las manos de Satanás. ¿Pero ellos volverán al mundo? Ya no. Ellos dicen, nosotros, el hermano Pepito dice, por ejemplo, ya no toma, ya no fuma, ya no va a burdeles, ya no es adúltero o ya no es homosexual, pero dentro de su conversión causa división, murmuración, rebeldías. Es lo mismo, hermanos. La sangre de Cristo es lo mismo. Te pregunto, ¿ellos van a tener su parte o no? Y es terrible. Pero y esa parte y esa suerte está en las manos de Cristo. ¿Pero ellos volverán al mundo? No. No. ¿Dónde serán quitados? De repente en vida. Serán corregidos. Otros muertos espiritualmente. Y otros, cuando vayan a la presencia del Señor, mejor de otros, no, todos vamos a ir a la presencia de Dios. Cristo mismo les va a decir: gozaos en la presencia, entrad en el gozo del Señor. ¿Quién vive? Pero a otros que también morirán, que hicieron divisiones en congregaciones, que estuvieron en pecados ocultos, que sabían que la Biblia, la palabra de Dios decía algo, pero ellos no querían hacerlo. Se pusieron en esclavitud. Van a llegar a la presencia del Señor. El Señor va a cumplir su promesa. Me van a ver y le vamos a ver. Pero algunos los vamos a ver para gloria, poder y honra de Él. Pero otros lo verán para perdición. Que el Señor mismo les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero Señor, no habrá excusa. A su nombre. Y yo quiero que estés seguro en el camino de la fe. No quiero que camines sin saber y sin conocer. ¿Tu alma cómo está? Blanca y resplandeciente por el sacrificio de Cristo. Ahora, ¿qué te corresponde hacer? ¿Obedecer? ¿A quién? ¿Al pastor? No. Obedece al Espíritu Santo. Obedece el Evangelio. Y con eso obedecerás y respetarás a los hermanos de la iglesia, a la congregación, a los líderes, a los pastores y a los ancianos de la iglesia. Cuando tú te dejas guiar, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Obediencia. La obediencia traerá tu bendición. No te ligues a esclavitud. ¿Notas la gracia? ¿Cómo es la gracia? A su nombre. Esa es la gracia. Estamos en gracia. Pero a nivel mundial, muchos se están congregando. Entre esos muchos que congregan, solo un remanente es la iglesia. Los demás están en la gracia. Solo un remanente está en la salvación. Solo un remanente. Pero en ese tiempo de la gracia, ¿cómo está el alma de todos? Blanca y resplandeciente. Si esa persona que está en pecado, rebeldía, pecados ocultos, está faltando respeto a su familia, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, se olvida de eso,
Si esta persona sigue haciendo eso, te pregunto, ¿tiene oportunidad de arrepentirse? Claro que sí. ¿Y quién lo va a recibir? La gracia lo sostiene. Todavía tiene esperanza. ¿Quién vive? Todavía tiene esperanza. Pero ¿alguien puede jugar con eso? No, hermanos, nadie puede jugar con eso. Jugar con la gracia que tienes. Hermano, no te recomiendo. Tú no tienes tu vida comprada, ¿o sí? No tienes la vida comprada. Tu vida está en las manos del Señor. Atesórala, guárdala. No caigas en perdición. Por eso está el corazón arrepentido. A su nombre. El arrepentimiento. Los obedientes son pocos. Los obedientes. Dile a tu hermano que está al costado: sé obediente. Sé obediente. A mí no, dile. Al Evangelio. Al Evangelio. Pero te pregunto, si el pastor te dice sé obediente, ¿es para que te vaya mal o para que te vaya bien? Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Yo quiero que te vaya bien, que siembres bien y que goces de la esperanza. Para eso tienes que ser obediente al Evangelio. Únete al Espíritu Santo. Espíritu Santo, dile: quiero ser uno contigo, así como es el Padre con el Hijo, y el Hijo sea conmigo uno. Ayúdame, Señor, ayúdame.